La puerta se cerró con un golpe seco. El sonido resonó como una sentencia en el silencio helado de la casa. Afuera, la nieve caía sin prisa, cubriendo las calles con un manto blanco que contrastaba con el temblor en las manos de Elena. ¿De verdad te vas, hoy? Susurró, apenas audible, mientras su voz se quebraba. Alejandro no la miró. Se limitó a abotonarse el abrigo, con ese gesto frío, calculado, que ya se había vuelto rutina. No me hagas esto más difícil, Elena. Sabes que esto ya no funciona. Ella respiró hondo, una y otra vez, intentando calmar el temblor en su pecho. Estoy embarazada, Alejandro. Tu hijo. Su voz se quebró al pronunciarlo. Es Nochebuena. Él se detuvo un instante, con la mano en el picaporte. El reflejo de las luces del árbol navideño se dibujaba en su rostro. Lo siento, dijo al fin, sin emoción. Pero no puedo seguir viviendo una mentira. El sonido de la puerta al cerrarse fue el último regalo que ella recibió esa noche. Elena se quedó de pie, inmóvil, frente al árbol que habían decorado juntos hacía apenas una semana. Las luces parpadeaban con una dulzura cruel. Abajo, entre los regalos envueltos, uno tenía su nombre escrito con la caligrafía de él. No lo abrió. No podía. La casa olía a canela, a pino y a promesas rotas. Horas más tarde, sola en el sofá, con el vientre apenas redondeado bajo su suéter, Elena sintió como el peso del silencio se volvía insoportable. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. No contestó. Era su madre. Su hermana. Una amiga. Todos preocupados. Pero ella solo podía mirar por la ventana, esperando, quizás, que él regresara. El reloj marcó la medianoche. Afuera, los fuegos artificiales iluminaron el cielo. Dentro, solo se escuchó el sonido ahogado de su llanto. A la mañana siguiente, el sol apenas asomaba entre las nubes grises cuando la ciudad despertó con una noticia que heló la sangre de todos. Los noticieros interrumpieron su programación navideña. Una periodista, con el rostro serio, hablaba frente a una patrulla estacionada en un camino cubierto de nieve. Una mujer embarazada fue hallada inconsciente a las afueras de la ciudad esta madrugada. Su identidad acaba de confirmarse. Es Elena Ramírez, esposa del empresario Alejandro Duarte. Las imágenes mostraban la silueta de una camilla, luces rojas y azules parpadeando sobre la nieve. Su rostro, pálido, herido, cubierto por una manta térmica, apareció en pantalla segundos después. Alejandro, aún en el hotel donde había pasado la noche con su amante, se quedó helado frente al televisor. El café le tembló en la mano. No, no puede ser ella, murmuró. La mujer junto a él, envuelta en una bata de seda, lo miró con gesto confuso. ¿Qué pasa? Él no respondió. Tomó las llaves, su abrigo, y salió corriendo. En el hospital, el aire olía a desinfectante y miedo. Elena yacía inmóvil en la cama, con un vendaje en la cabeza y una vía conectada al brazo. Los médicos hablaban en voz baja. La encontraron desmayada, hipotérmica. Estuvo horas bajo la nieve. ¿Y el bebé? Preguntó una enfermera. Sigue vivo. Milagrosamente. Su madre llegó primero, con los ojos rojos de tanto llorar. Tomó la mano de su hija con ternura. Mi amor, mi niña, ¿qué te hicieron? Elena apenas podía mover los labios. No, no fue nadie. Solo, salí a caminar, susurró. Pero en su interior sabía la verdad. No recordaba cómo había llegado allí. Solo recordaba salir de casa, la nieve, el dolor, y luego oscuridad. Cuando Alejandro llegó al hospital, los reporteros ya lo rodeaban. Los flashes lo cegaban mientras una voz gritaba. «Señor Duarte, ¿es cierto que abandonó a su esposa embarazada la noche anterior?» Su silencio fue su peor respuesta. Dentro de la habitación, la vio. Pálida, frágil, con tubos y máquinas zumbando a su alrededor. La culpa le atravesó el pecho. Elena, susurró, acercándose. Ella abrió los ojos lentamente. Lo miró. No con odio, ni con amor. Con algo peor, con vacío. ¿Por qué viniste? Preguntó, la voz tan baja que apenas se escuchaba. Él tragó saliva, temblando. Porque te amo. Ella sonrió con amargura. Llegas tarde. El amor no se va en Nochebuena, Alejandro. El amor se queda. Tú huiste. Él bajó la cabeza, roto. Pero entonces, un médico entró apresurado. Señor Duarte, necesitamos hablar. Es sobre el bebé. Elena lo miró, asustada. Alejandro se quedó helado, el corazón latiendo como un martillo.
¿Qué? ¿Qué pasa con mi hijo? Preguntó con voz trémula. El médico respiró hondo, miró los papeles y dijo con gravedad. Hay complicaciones. Tenemos que actuar de inmediato, o podríamos perderlos a ambos. Elena cerró los ojos, sintiendo el miedo recorrerle el cuerpo. Alejandro tomó su mano con fuerza. No te voy a dejar otra vez, susurró, temblando. Lo juro por todo lo que tengo. El monitor cardíaco comenzó a pitar. Los médicos corrieron. Las puertas del quirófano se cerraron. Y Alejandro quedó solo en el pasillo, con el alma hecha pedazos, mientras afuera la nieve seguía cayendo, silenciosa, implacable, como si el mundo entero contuviera la respiración esperando lo que estaba a punto de ocurrir. El siguiente sonido fue el grito de un bebé. Pero no todos en ese hospital sonrieron al escucharlo. Alejandro se levantó de golpe. Ese llanto atravesó el pasillo como un rayo de esperanza, pero también como una daga. Miró la puerta del quirófano, el corazón en la garganta. Una enfermera salió corriendo con una sábana ensangrentada. Él dio un paso adelante. ¿Mi esposa? ¿Mi hijo? Su voz se quebró. La enfermera lo miró un segundo. Bajó la vista. Espere al doctor, por favor. El mundo se volvió silencio. El reloj de la pared marcaba las 3:47 de la mañana del 25 de diciembre. Navidad. La primera que pasaba solo, y quizá la última que tendría con ella. Pasaron minutos que parecían siglos. Hasta que el médico salió. Su rostro lo dijo todo antes de pronunciar una palabra. El bebé está estable, pero su esposa, tragó saliva, sufrió una hemorragia severa. La estamos transfundiendo, pero su presión no sube. Lo siento, está muy delicada. Alejandro retrocedió. Sentía el piso moverse. No, no puede ser, murmuró. Corrió hacia la puerta, pero el médico lo detuvo. No puede entrar. Es mi esposa, gritó, empujando sin fuerza, con lágrimas cayendo por primera vez en años. Lo siento, señor. Estamos haciendo todo lo posible. Se quedó ahí, inmóvil, apoyado contra la pared. El eco de las máquinas dentro del quirófano era lo único que rompía el silencio. Horas después, el amanecer tiñó el cielo de tonos rosados. Una enfermera salió con un pequeño bulto en brazos. El niño quiere conocerlo, dijo con una sonrisa débil. Alejandro lo tomó con manos temblorosas. El bebé era tan pequeño, tan frágil. Tenía el cabello oscuro de Elena. Ella seguía en el quirófano. Hola, campeón, susurró, con la voz quebrada. Soy tu papá. Una lágrima cayó sobre la manta azul. El bebé abrió los ojos. Y, por un instante, Alejandro sintió que el mundo volvía a tener sentido. Pero entonces, el médico se acercó, con la mirada grave. Señor Duarte, venga, por favor. Alejandro lo siguió, con el bebé aún en brazos. Entró al cuarto. Elena estaba ahí, pálida, con una sonrisa apenas dibujada. Sus ojos se abrieron al escucharlo. Lo escuché llorar, susurró, con voz débil. Él asintió, acercándose, poniéndole el bebé sobre el pecho. Está aquí, amor. Míralo. Es igual a ti. Ella lo acarició con ternura, lágrimas deslizándose por su mejilla. Prométeme que cuidarás de él, que no cometerás los mismos errores. Alejandro tomó su mano, desesperado. No digas eso. Vas a salir de esta, Elena. Te lo juro. Ella lo miró con esa calma que solo tienen quienes ya saben la verdad. A veces, el amor no se mide por quedarse, sino por dejar ir. El monitor emitió un pitido largo. Los médicos corrieron. Alejandro gritó su nombre una y otra vez. Pero el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier palabra. Horas más tarde, la noticia recorrió todo el país. Esposa del empresario Alejandro Duarte muere tras complicaciones en parto en Nochebuena. Los noticieros mostraban imágenes del hospital, del bebé, de la tragedia. Y de él, cabizbajo, saliendo del edificio con su hijo en brazos. Las redes sociales ardían. Millones condenaban su abandono. Otros pedían justicia. Pero él ya no escuchaba nada. En su casa, frente al árbol aún encendido, colocó la pequeña cuna. El silencio lo envolvía todo. Solo el sonido de la respiración del bebé llenaba el aire. Alejandro se arrodilló. Perdóname, Elena, murmuró entre sollozos. No supe amarte cuando más me necesitabas. Pero te juro, que nuestro hijo sabrá quién fuiste. Encendió la televisión sin pensar. La imagen lo golpeó de nuevo, la foto de ella, enmarcada, en todos los canales. Hermosa,
sonriente, viva. Y debajo, el titular que se repetiría en todo el país. La mujer que murió de amor y revivió a un hombre sin alma. Alejandro apagó el televisor. Tomó a su hijo en brazos. Miró por la ventana. La nieve seguía cayendo, lenta, pura, silenciosa. Entonces, alzó la vista hacia el cielo y susurró: «Feliz Navidad, mi amor». Y fue en ese momento, justo en medio del dolor, cuando entendió que el verdadero castigo no era perderla. Era seguir viviendo con el peso de haberla amado demasiado tarde. Pasaron los días. La casa, que alguna vez había sido un símbolo de lujo, ahora se sentía vacía, hueca. Alejandro vagaba por los pasillos con el bebé en brazos, hablándole en voz baja, como si así pudiera llenar el silencio. Tu mamá cantaba mientras cocinaba, susurraba. Siempre decía que las canciones hacían que la tristeza se escondiera. El niño, tan pequeño, lo miraba con los mismos ojos oscuros de Elena. Cada parpadeo era una punzada en su alma. En los noticieros seguían hablando de ellos. El millonario que abandonó a su esposa embarazada en Navidad. La historia que conmovió al país entero. Cada palabra era un recordatorio. Cada titular, una herida. Alejandro no respondía llamadas. No abría correos. Vendió el auto deportivo. Canceló viajes. Dejó todo. Su mundo ahora cabía en una cuna blanca junto a su cama. Una tarde, mientras alimentaba al bebé, sonó el timbre. Abrió la puerta con el niño en brazos. Era un hombre mayor, de cabello canoso, con una expresión fría. Don Arturo, el padre de Elena. Alejandro sintió como el aire se le cortaba. Señor Valdés, susurró. El hombre lo miró con una mezcla de dolor y rabia contenida. Así que, este es mi nieto. Sí, respondió Alejandro, bajando la mirada. Elena quería que lo conociera. Don Arturo extendió los brazos. ¿Puedo cargarlo? Alejandro dudó, pero asintió. El anciano tomó al bebé con cuidado. Sus ojos se suavizaron un poco. Tiene su sonrisa, murmuró, con voz temblorosa. El silencio se alargó, hasta que el anciano lo rompió. Nunca pensé que algún día sentiría compasión por ti. Pero vi cómo la prensa te destrozó. Y aún así, sigues aquí. Sin huir. Alejandro respiró hondo. No hay lugar al que pueda huir, señor. Lo perdí todo. Don Arturo levantó la mirada. No todo. Tienes lo único que ella dejó, la oportunidad de hacerlo bien esta vez. Alejandro bajó la cabeza, conteniendo las lágrimas. El anciano se acercó, le puso una mano en el hombro. Si realmente quieres honrarla, sé el hombre que debiste ser desde el principio. Esa noche, Alejandro encendió una vieja radio. La canción que sonaba era una de las favoritas de Elena. Una melodía suave, casi un suspiro. Se sentó frente al fuego, con el bebé dormido sobre su pecho. Miró la foto de Elena en el marco. Sonreía como si aún estuviera ahí. Te prometo que este niño crecerá sabiendo quién fuiste, dijo en voz baja. No como la mujer que murió en los titulares, sino como la mujer que salvó mi alma. El viento golpeó las ventanas. Un copo de nieve entró flotando por la rendija. Cayó sobre su mano. Se derritió lentamente. Por un momento, juró sentir una calidez familiar, una presencia suave, invisible. Como si ella lo hubiera perdonado. Meses después, Alejandro se presentó en el tribunal. Renunció públicamente a parte de su fortuna. Anunció una fundación con el nombre de Elena Valdés. Para mujeres embarazadas abandonadas y sin apoyo. Las cámaras lo enfocaron. La multitud guardó silencio. Él respiró hondo y dijo con voz firme. Nadie debería sentirse sola, en el momento más sagrado de su vida. La sala se llenó de aplausos. Pero Alejandro apenas escuchaba. Solo pensaba en ella. En cómo, incluso desde la muerte, Elena lo había transformado. Esa noche, al regresar a casa, se acercó a la cuna. El bebé dormía profundamente. Alejandro le acarició la frente. Buenas noches, mi pequeño milagro. El niño sonrió entre sueños. Alejandro apagó la luz, dejando que solo el resplandor del fuego iluminara el cuarto. Miró una última vez la foto de Elena y susurró. Gracias, por devolverme el alma. El viento volvió a soplar suavemente. Y, entre las sombras, juraría haber escuchado su voz, dulce y distante. Te amo, Alejandro. La llama de la chimenea titiló, como si respondiera. Y por primera vez desde aquella noche de Navidad, él sonrió. Pasaron los años.
La casa ya no era un museo del dolor, sino un hogar lleno de vida. Risas de niño llenaban los pasillos, y cada rincón tenía el eco de una segunda oportunidad. Alejandro había cumplido su promesa. Su fundación se había convertido en un refugio para mujeres que atravesaban el mismo infierno que Elena. Las ayudaba a reconstruir su vida, a creer de nuevo, a no rendirse. En una tarde soleada de diciembre, mientras supervisaba la decoración navideña del centro, una mujer joven se acercó. Tenía el cabello oscuro, recogido en un moño sencillo, y un brillo en los ojos que le recordó a algo, o más bien, a alguien. ¿Usted es el señor de la Vega?, preguntó ella, con una sonrisa amable. Sí, respondió él, apartando unos papeles. ¿En qué puedo ayudarte? Vine a agradecerle. Mi hermana estuvo aquí hace 2 años. Usted le salvó la vida. Alejandro sonrió con humildad. No fui yo. Fue la gente que creyó en ella. Ella siempre dice que fue su fe la que la hizo volver a confiar, replicó la joven. Me pidió que le trajera esto. Le entregó una pequeña carta. El papel olía a lavanda. La letra era cuidadosa, redondeada. Gracias por no rendirse. Gracias por hacer que mi hijo tenga una madre fuerte. Usted no solo ayudó a mi cuerpo, sino a mi alma. Alejandro cerró los ojos un instante. El corazón le latía lento, pesado, lleno de una emoción que apenas podía contener. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó con voz baja. Isabel, respondió ella. Isabel Duarte. El nombre resonó en su pecho como una melodía olvidada. La miró por unos segundos más. Había algo en su forma de hablar, en su manera de mirar directamente a los ojos. Algo sincero. Real. El pequeño Mateo corrió hacia ellos. Papá. Papá. La señora dice que su pastel sabe mejor que el tuyo. Gritó entre risas. Isabel rió, avergonzada. No fue mi intención competir con un chef tan encantador. Alejandro soltó una carcajada. Créeme, nadie puede ganarle. Su madre también era una artista en la cocina. El silencio que siguió fue suave, lleno de respeto. Isabel bajó la mirada. Lo sé, susurró. Leí sobre ella. Y sobre usted. Alejandro asintió despacio. No había tristeza en su gesto, solo un cansancio sereno, de quien aprendió a vivir con la memoria sin dejar que lo destruya. Entonces también sabes, dijo él, mirándola con ternura, que las segundas oportunidades existen. Ella levantó la vista, y por un instante sus miradas se encontraron, cálidas, sin prisa. Afuera comenzaba a caer la nieve. El mismo tipo de nieve que cayó aquella noche trágica. Pero ahora, cada copo parecía una bendición. 1 año después, la fundación organizó una cena de gala. No era un evento de lujo, sino de gratitud. Las mujeres ayudadas, los voluntarios, las familias, todos se reunieron. En el escenario, Alejandro subió con Mateo a su lado. El niño hablaba al micrófono con inocencia. Mi mamá está en el cielo, pero mi papá dice que ella vive en todas las personas buenas que ayudan aquí. El público aplaudió emocionado. Alejandro bajó al final del discurso, y en la primera fila, Isabel sonreía con lágrimas en los ojos. A su lado, una silla vacía con una flor blanca, el lugar de Elena. Esa noche, cuando la música cesó y todos se fueron, Alejandro salió al jardín. El cielo estaba despejado. Miró las estrellas y respiró profundo. Si pudieras vernos ahora, Elena, murmuró. Creo que te gustaría. Sintió una brisa suave rozarle la mejilla. Como una caricia. Como una respuesta. Isabel apareció detrás de él, con una copa de vino en la mano. ¿Puedo acompañarte? Siempre, respondió él, sonriendo. Caminaron en silencio bajo las luces cálidas del jardín, mientras la nieve caía despacio, cubriéndolo todo de blanco. Y en ese instante, Alejandro comprendió que el amor no muere, solo cambia de forma. A veces duele, a veces sana. Pero siempre, de alguna manera, vuelve a encontrarte. Y mientras la cámara se alejaría en la versión de cine de su vida, la voz del narrador diría: aquella Navidad lo perdió todo, pero también encontró lo único que el dinero jamás podría comprar, la paz del perdón y el milagro de volver a amar. La mañana siguiente, el sol entró por las cortinas del dormitorio, cálido, suave. Alejandro abrió los ojos lentamente. Isabel dormía a su lado, con una paz que solo se gana después de muchas tormentas. Mateo había corrido temprano al jardín para jugar con la nieve, riendo, gritando el nombre de su madre al cielo, como si las nubes pudieran escucharlo. Alejandro se incorporó despacio. Miró la fotografía en la repisa. Elena,
con su sonrisa eterna, cargando al pequeño recién nacido. La acarició con los dedos, sin tristeza. Solo gratitud. Lo hicimos, amor, susurró. Lo hicimos bien. Salió al jardín, respirando el aire helado, fresco, lleno de vida. Isabel apareció detrás de él, con una taza de café y el cabello suelto, enredado por el viento. Está hermoso el día, dijo ella, sonriendo. Alejandro la miró. Sí, hermoso, como lo que vino después de tanto dolor. Ella lo miró sin entender. ¿Después de tanto dolor? Él se acercó, tomó su rostro con delicadeza. Después de perderlo todo, encontré el significado de amar de verdad. Tú y Mateo son mi segunda oportunidad. Y esta vez, no pienso desperdiciarla. Isabel apoyó su frente en la de él. Entonces no lo hagas. Solo vive. El viento sopló fuerte, levantando copos de nieve a su alrededor, como si el mundo celebrara con ellos. El niño corrió hacia ellos riendo, y los abrazó con fuerza. Papá. Mira, mamá Isabel. Está nevando otra vez. Los tres miraron al cielo, mientras las primeras luces de la mañana se reflejaban sobre la nieve. Y entre el resplandor, Alejandro juró ver, por un instante, una figura femenina, serena, luminosa, sonriendo desde el otro lado del tiempo. Era Elena. No con dolor, no con reproche, sino con orgullo. El hombre cerró los ojos, y una lágrima solitaria recorrió su mejilla. Pero no era tristeza. Era paz. La cámara se alejaría lentamente, la casa, el jardín, la familia abrazada entre la nieve. Y la voz del narrador, grave y suave, diría: porque incluso cuando el amor se rompe, el verdadero nunca desaparece. Se transforma. Y espera, paciente, hasta que el corazón vuelve a estar listo para amar otra vez. Y así, bajo el cielo blanco, Alejandro de la Vega finalmente dejó de ser el hombre que perdió a su esposa aquella Navidad, para convertirse en el hombre que aprendió a amar como ella siempre soñó.